Qué importante es que aprendamos a identificar la voz de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El Evangelio del día, un camino de conversión. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Juan Bautista otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguía, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Les dijo, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hermanos, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado hermano, estimado amigo, seguimos evangelizando. Estamos cumpliendo 5 meses desde que este canal empezó a llevar la palabra de Dios. Quiero darte gracias por apoyarme y te invito a seguir haciendo, dándole like, comentar, pero sobre todo, comparte para que la palabra de Dios nos ayude a caminar, nos ayude a emprender un camino de conversión. Mis muy queridos hermanos en Cristo, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Antes de entrar en el Evangelio de hoy, quiero que demos un pequeño repaso a las lecturas del día de hoy. Y la primera lectura es el libro de Samuel, capítulo 3, donde nos hace referencia al llamado de este hombre, de Samuel. Fíjense que Samuel era un hombre muy joven, que desde pequeño su mamá lo llevó al templo a vivir con Elí para que sirviera a Yahvé. Y el versículo 7 nos da una clave importantísima. Escuchemos con atención. Dice: Samuel aún no conocía al Señor. La palabra del Señor no le había sido revelada. Fíjense muy bien este versículo. Samuel vivía, dormía, era un sacristán, como lo pudiéramos conocer ahorita. Y a pesar de vivir en la iglesia, a pesar de tener años en la iglesia, no conocía la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos años yendo a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos crecido y formados por colegios católicos? ¿Cuántas personas creen que por servir al Señor, por hacer un servicio, creen que han escuchado la voz de Dios? Y sin embargo, Samuel no la conocía. Cuidado, mi hermano, si nos está pasando como a Samuel, que a pesar de servir al templo, de limpiar la iglesia, de ir a los domingos todos los días, no estamos escuchando la voz de Dios.
qué importante es que tú y yo emprendamos a identificar la voz de Dios. El Salmo también nos habla en esa misma dirección. Fíjense en el versículo 7 cómo el salmista expresa, en este caso era David, expresa que Dios no quería holocaustos. Leamos el versículo 7 del Salmo 39. Dice así: tú no quisiste víctimas ni oblación, pero me diste un oído atento. Aquí el salmista destaca que Dios le ha dado un oído atento. Nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios, como el salmista, escuchar la voz de Dios en medio de tantas situaciones que vivimos en nuestra vida. La segunda lectura la leemos, es una hermosa carta de los Corintios que escribió San Pablo y que nos habla en el capítulo 6 de la carta de los Corintios. Nos habla lo hermoso que es nuestro cuerpo y lo que debemos cuidar. En el versículo 19, y se los dejo de tarea, ojalá tengan el chance de leer todas las lecturas antes de ir a misa, para que vayamos meditando la voz de Dios. Dice el versículo 19 de esta carta: ¿o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios ha hecho un cuerpo en nosotros maravilloso. Así que aquel que diga que tiene la libertad de hacer lo que quiera, pues lo puede hacer. Pero que tenga presente que el templo que Dios nos ha dado es templo del Espíritu Santo, que debemos cuidarlo, que debemos permanecer limpios lo más que podamos. No está bien que tatuemos nuestro cuerpo. Este templo debemos cuidarlo y entregárselo a Dios, así como Él nos los ha dado. En el Evangelio tenemos un llamado importante. Los dos primeros discípulos que Jesús llama, según el Evangelio de Juan, estaba Juan el Bautista señalando al Cordero de Dios. Y dice que estos dos apóstoles escucharon esa voz, escucharon, identificaron al Juan el Bautista que señalaban al Cordero de Dios, que señalaba a Jesús. Estos dos apóstoles estaban atentos, identificaron a Juan el Bautista, que era el que iba a marcar el camino. Identificaron a Juan el Bautista como la voz de Dios. Y así siguieron a Jesús por nada más escuchar a Juan el Bautista. Se dieron cuenta la importancia que es estar pendientes y atentos a la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor quiere hablarnos a través de personas y nosotros nos hacemos sordos? Creemos que nos las sabemos todas. Creemos muchas veces que no nos hace falta el consejo de nadie. Qué importante, hermano, que tengamos un consejero espiritual, que vayamos y tengamos un sacerdote que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar, porque Dios nos habla a través del sacerdote, que podamos identificar la voz de Dios en cada uno de nuestros hermanos. Dios siempre quiere hablarnos, pero nosotros debemos tener un oído atento para encontrarnos con Jesús, como lo hicieron estos dos primeros discípulos que siguieron al Señor y quisieron vivir con el Señor, así como cuando se encontraron y se fueron a evangelizar a Simón. Andrés fue corriendo a evangelizar, a relatar esta experiencia que haya tenido con Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, llevar esa experiencia de Dios a los más cercanos. Si nosotros fuéramos conscientes de una salvación, de que no hay vida sin Cristo Jesús, nosotros no perdiéramos el tiempo y haríamos como Andrés. Escuchemos, hermanos, escuchemos con atención siempre aquella palabra que Dios quiere darnos, porque Dios quiere salvarnos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor la gracia de poder escuchar su voz, de poder atender en medio de la situación que estés viviendo.
Yo no sé qué tipo de situación estás pasando, dolorosa, triste. Yo no sé si te cuesta escuchar la voz de Dios. Y si te cuesta, dile al Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hacer frente a esta situación? Mándame un ángel, mándame un profeta, ayúdame a identificar para poder saber qué hacer en frente de cada situación. Yo te pido, Jesús, que me hables, que yo pueda escuchar tu voz para salir de la dificultad, del problema, de mi necesidad. Oh, amado Jesús, ten piedad y misericordia de nuestro dolor y manifiesta con tu palabra, manifiéstate con tu voz. Oriéntanos, Señor, para poder caminar en tu camino, Señor. Ayúdanos, amado Jesús, a escuchar tu voz, a identificarla para poder, Señor, caminar contigo, Jesús. Bendito y alabado sea. Tú nos conoces, Señor. ¿Quién más que tú, Señor, que conoces y sondeas nuestro corazón? Ayúdanos como a Samuel, como a David, como a Andrés, como estos discípulos, Señor, que identificaron tu voz para caminar en santidad, Señor. Oh, amado Jesús, te entrego mi corazón, te entrego todo mi cuerpo, Señor, para poder ser templos vivos del Espíritu Santo. Ayúdanos a mantener nuestro cuerpo, caminar contigo, Jesús, de la manera más grata, que yo pueda vivir según tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias por llegar hasta el final del video. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor está tocando tu corazón, porque estás escuchando la voz de Dios en medio de este evangelio. Sigamos compartiendo, sigamos haciendo como Andrés, llevando esta experiencia divina a todos los que podamos, porque Dios quiere hablarnos con un mensaje directo y preciso al corazón.